ocasión Jesús, cuando estaba en esta tierra, en el Sermón del Monte, específicamente en el libro de Mateo 7, versos 7, por ahí en adelante, le dice a la gente que lo estaba escuchando: si ustedes quieren encontrarme, ustedes saben lo que quieren hacer, lo que deben hacer, búsquenme y me van a hallar. El verso 8 específicamente dice: si me buscan, ustedes me van a encontrar. Si piden, ustedes van a recibir. Ahora, esto es algo muy interesante, porque muchos de nosotros muchas veces queremos encontrar, queremos alcanzar, más bien dicho, quizás nuestras metas, pero ¿cómo nosotros le hacemos? Yo quiero que meditemos en eso hoy. Quiero leer un verso de la palabra de Dios, por favor. Ahí le va a aparecer en la pantalla el verso, por favor, para que no se me pierda por ahí. Voy a estar leyendo Mateo 15, 29 al 31. Y la palabra de Dios está ahí. Mire, dice la palabra de Dios: y pasado Jesús de allí, vino junto al mar. Escuche cómo dice: y pasado Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. Ahora, esto es algo maravilloso. Esto es algo muy maravilloso para nuestros tiempos, escuchar esto. Ahora, una de las cosas que debemos de hacer nosotros, por eso comencé compartiendo de este verso que Jesús dice, un verso muy interesante: si ustedes piden, van a encontrar; si ustedes buscan, van allá. Ahora, una de las cosas, en primer lugar, que quiero que notemos es que nosotros, si no nos acercamos a Dios, si no buscamos a Dios, estamos en problemas, vamos a estar en problemas. ¿Por qué? Porque Dios, Dios es el más interesado en que tú te acerques a Él. Dios está muy interesado en que tú tengas una vida bendecida en este mundo, en este lugar. Tú tienes una vida bendecida mientras vives en esta vida. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere bendecirte. Ahora, Dios es el más interesado en que tú prosperes. El viernes estuvimos hablando acerca de eso. Ahora, quiero que meditemos en lo siguiente. Cuando Jesús estaba en este lugar, dice que Jesús subió al monte. Y cuando Jesús subió al monte, se supone que Él subió para descansar. Pero muchas multitudes, escucha esto, muchas multitudes venían hacia Él. Y cuando las multitudes venían hacia Él, venían con un solo propósito: escuchar las enseñanzas de Él. ¿Cómo lo hacemos hoy? Estamos aquí, venimos con un solo propósito: escuchar lo que Dios tiene ahora para nosotros. Y yo de la mejor manera trataré de transmitirte lo que Dios ha puesto en mi corazón. Estas multitudes se acercaban a Jesús. Pero hay una de las cosas, en el mensaje de hoy yo le puse por nombre: si no le buscas, tú no lo encuentras. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos encontrar algo, pero que si nosotros perdemos algo y no lo buscamos, ¿lo vamos a encontrar? Difícilmente, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer si hemos perdido algo? ¿Qué debemos de hacer nosotros? En primer lugar, buscar. ¿Por qué? Porque si lo hemos perdido, no nos vamos a sentar en un sillón esperando a que aparezca por sí solo. Muchas veces no va a aparecer por sí solo, sino lo que debemos hacer es, si hemos perdido algo, debemos nosotros empezar a trabajar en ello, buscar lo que nosotros queremos encontrar. Ahora, esto es un punto muy interesante. Cuando Jesús está en este lugar, Jesús se va solito, se supone que a descansar. Jesús se va con sus discípulos y llega y se sienta. Pero dice la Escritura, dice el relato bíblico, que cuando Él sale, vio multitudes que iban hacia donde Él. Esto es algo muy interesante, porque primero la gente se le acercó, vinieron a Él. Eso quiere decir que ellos vinieron a buscarlo a Él. Ahora, cuando ellos vienen a buscarlo a Él, Él sale y los ve. En ese momento que Él los ve, suceden muchas cosas muy importantes. Pero quiero que miremos esto. Mira, en primer lugar, suceden varias cosas. Cuando todas las veces que Jesús hizo un milagro, muchas ocasiones que Jesús siempre hizo milagros en su ministerio, cuando estuvo en esta tierra, en la mayoría de ocasiones fueron las personas que se acercaron a Él.
Fue la gente quien se acercó a él. En raras ocasiones fue Jesús el que llegó a donde estaban esas personas. Sí hay algunas ocasiones, pero la mayoría de ocasiones son las personas acercándose a Jesús. Porque el interés es de las personas hacia tener una mejor vida. Yo creo que todos de nosotros quisiéramos tener una mejor vida. No sé tú, pero yo quisiera tener una mejor clase de vida, una vida llena del Espíritu Santo, una vida más bendecida, una vida más próspera todos los días. Ahora, pero mira esto, si nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de llevar en mente algo. Tenemos que acercarnos en primer lugar con fe. Vamos a ver, ¿cuántos tienen fe aquí? Bueno, no muchos tienen fe, pero yo quiero motivarte, quiero decirte esto, que todas las personas que se acercaron a Jesús, todas recibieron su milagro. Son raras aquellas personas que se acercaron a Jesús y que no recibieron su milagro. Estuve buscando y son algunas pocas personas. ¿Por qué? Porque ellos no querían, no es porque Jesús no quería. Esas personas se acercaron a Jesús y todas salieron con su milagro de allí. Eso quiere decir que si tú te acercas a Jesús y comienzas a buscarle y comienzas a clamarle, Dios puede hacer ese milagro que tú tanto estás esperando. Yo no sé si tú lo crees. Ahora, antes de esos versos que acabo de leer, hay una historia muy interesante, que es la historia de la mujer cananea. Una mujer que cuando Jesús va saliendo, cuando Jesús está en Tiro y en Sidón, una ciudad, para empezar, te voy a decir esto para que entiendas un poquito, para que me explique, para que yo explique un poquito más el mensaje. Cuando Jesús llega a Tiro y a Sidón, una ciudad que no pertenecía a donde él había venido, o sea, a Israel, a los judíos. Ahora, era una ciudad griega. El libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, lo presenta que era una ciudad de Grecia. Ahora bien, esta mujer era griega y sirio-fenicia de nación. Ahora, cuando Jesús llega a esta ciudad, Marcos presenta este relato bíblico que Jesús entra a una casa. Y cuando él entra a la casa, él no quería que nadie lo viera, pero la gente siempre se dio cuenta. Y viene una mujer griega y se sienta a sus pies y se postra ante él y empieza a clamar, a pedirle que sane a su hija. Pero escucha esto. El libro de Mateo lo presenta de una manera bastante diferente. Dice que Jesús iba saliendo de esa ciudad y de repente una mujer que era griega y sirio-fenicia sigue detrás de él. Jesús, hijo de David. Ahora, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. No iba pidiendo el milagro para él. Escucha esto, iba pidiendo el milagro para su hija. Ahora, el Evangelio de Mateo registra de que esta mujer se acerca y le dice: Jesús, ten misericordia de mi hija. Jesús, hijo de David. Ahora, Marcos presenta este relato bíblico que la enfermedad que tenía esta mujer era un demonio, era un mal espíritu. Escucha esto. Ahora, no era una enfermedad. Recuérdate que yo lo enseño, lo creo y yo lo digo así de esta manera. Siempre que nosotros nos acercamos a Dios, debemos de entender algo. Dios está ahí para hacer milagros en nosotros, pero tenemos que buscarnos nosotros a Él. Ahora, cuando esta mujer se acerca, ella se acerca clamando. Y cuando ella se acerca clamando, de alguna manera Jesús la ve. Y Jesús, en ese momento, los discípulos, escucha, los discípulos, cuando ven a esta mujer que va clamando tras Jesús, ¿sabes que los discípulos, lo que los discípulos le dijeron? Los discípulos le dijeron: Señor, despídela, la voz es tras nosotros. Ahora, en otras palabras, ellos ya estaban bastante hostigados de estar oyendo la voz de la mujer cananea. Ahora, Jesús no le hizo caso. De repente la mujer llega a donde está Jesús. Según el libro de Marcos, llega a donde está Jesús. Y esta mujer se postra ante Jesús. Y cuando la mujer se postra ante Jesús, lo primero que le dice: Señor, ten misericordia de mí. Ahora, esta mujer lo buscó. Y cuando esta mujer lo buscó, se postró ante él. Muchos de nosotros buscamos a Jesús, pero no nos postramos ante él, no clamamos ante él. Dice que esta mujer clamaba y se postró. Ahora, cuando esta mujer se postra ante Jesús, Jesús la mira, supongo que con amor, así como te mira ahora a ti, con la vida que tú tienes, Dios te mira con amor. Así nos miraba a esta mujer. Ahora, hay dos puntos interesantes aquí. Esta mujer no era a los que Jesús había venido. Esta mujer era una mujer griega. No olvides eso. Jesús había venido ¿para quién? Para los judíos.
Ahora, por eso te digo, tienes que tener estas dos cosas en mente. No olvides que la mujer era griega y Jesús no había venido para salvar a los extranjeros que no eran judíos. Ahora, teniendo estas dos cosas en mente, sigamos adelante. Cuando la mujer se acerca a Jesús, Jesús le dice a esta mujer: no está bien, escucha las palabras de Jesús, no está bien quitar el pan de los hijos. No está bien que otros quiten el pan de los hijos de la mesa de los hijos. Primero tienen que comer los hijos y después los demás. Ahora, medita en esto. Si tú estás en tu casa, tus hijos no les va a faltar nada. Tú vas a preferir darles comidas a ellos y luego después a los demás, porque tú velas por tu casa, tú velas por tu familia, el compromiso tuyo, la responsabilidad es tu familia. En ese momento, la mujer, mira, esto es muy interesante. Jesús le dice: en otras palabras, yo no he venido para hacer milagro a extranjeros, sino solo a los judíos, a mi pueblo. En ese momento, cualquiera de nosotros, si hoy le decimos aquí: oye, Jesús no ha venido para hacerte un milagro a ti, ¿qué es lo mejor que vamos a hacer nosotros? Salir corriendo de ese lugar. Si alguien nos dice: oye, tú no eres bienvenido a mi casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a regresar o vamos a estar rogando para quedarnos ahí? No, en ningún momento. Esta mujer de Jesús escucha, de la boca de Jesús escucha: no está bien quitarle el pan a los hijos. La mujer le dice: sí, Señor. Escucha esto: pero aún los perrillos, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¡Wow! Esto es interesante. Escucha a la mujer. Esto es muy interesante. Aún los perrillos, aún los animalitos, los perros, comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¡Wow! Esta mujer hasta dónde llegó. Ahora, Jesús la mira una vez más y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Escucha esto: oh mujer, grande es tu fe. Y por esta palabra que has dicho, ve y tu hija ha sido sana. El demonio ha salido de tu hija. Todo por la persistencia y la fe de esta mujer. Ante todo, ella no desistió. Ella insistió en buscar ese milagro. Pero en primer lugar, ella se acercó con fe. Y Hebreos 11:6 dice que cuando nos acerquemos, bueno, la última parte dice, la primera parte dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios con fe. Ahora, la siguiente parte de Hebreos 11:6 sigue diciendo que cuando nosotros nos acercamos a Dios, acerquémonos creyendo que le vamos a encontrar y que Él es galardonador de todo. Cuando tú te acercas a Cristo, a Jesús, a Dios, tú debes de creer en tu corazón que Él va a llenar todas tus expectativas, todas tus necesidades. Por supuesto, tú no te acercas a Jesús para que satisfaga tus necesidades materiales, físicas. Primeramente lo espiritual y luego lo demás, dice la palabra de Dios, va a ser añadido. ¿Por qué? Porque tú te estás acercando a Dios. Ahora, la fe es algo muy, muy interesante en esta historia. Ahora, pero quiero seguir adelante con esto. Cuando la multitud, recuérdate que la mujer no era del pueblo donde Dios había venido, Cristo había venido, sino que era griega. Mantén esto en mente ahora. Cuando la multitud se acerca a Jesús, regresamos a la historia del principio. Cuando la multitud se acerca a Jesús, entre esa multitud iban 4 tipos de personas. A ver, leímos qué tipos de personas iban. Dice que iban mudos, mancos. ¿Sabe quiénes son los mancos? ¿Cuáles son los mancos? Vamos a ver. Bueno, la otra traducción que yo leí en un principio, que es la Biblia latinoamericana, lo especifica más. Dice que a Jesús se acercaron los mudos y los lisiados. Ahora, la Reina Valera dice los mudos y los mancos. Una persona manca era una persona lisiada, de donde quiera, de cualquier parte de su cuerpo. Ahora, a Jesús vinieron las personas, los mudos, los mancos, o sea, los lisiados, los cojos y los ciegos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Todas las personas que vienen a Jesús. Ahora, pero esto está más que interesante.
Cuando nosotros nos damos cuenta, estas personas vienen a Jesús. La Biblia sigue diciendo que cuando estas personas siguen a Jesús, cuando llegan donde Jesús, dice que todos son puestos ante Jesús, donde Jesús estaba, donde Jesús iba a caminar. Ahora, y es en ese momento, cuando Jesús está ahí, sale y ve a la multitud, que en esta multitud estaban todos estos enfermos. Todos estos enfermos que ya hemos escuchado algunas 2 o 3 veces, te los he repetido. Ahora, cuando Jesús sale y ve estos enfermos, algo grande va a suceder. Porque sabes una cosa, tú te puedes acercar a Jesús enfermo, sin dinero, económicamente mal, físicamente mal, pero si tú le buscas de todo corazón, Dios va a hacer un milagro grande en tu vida. Tú te puedes acercar a Jesús, quizás ya muriéndote, quizás sin nada que tú tengas, pero cuando tú te acercas a Jesús, lo poquito que tienes, Dios lo multiplica en más de nada. Cuando tú te acercas a Jesús, Jesús puede hacer grandes milagros en ti. Escucha, los mudos, los mancos, los cojos y los ciegos. La Biblia sigue diciendo que cuando estas personas están ahí, Jesús sale y tiene compasión de ellos. Y cuando Jesús los ve, ¿sabes qué fue lo primero que hizo Jesús? Comenzó a sanar a todos los enfermos. Yo quiero decirte una cosa hoy. Cuando tú te acercas a Jesús, Jesús sabe tus necesidades. Jesús sabe que hay en tu corazón hoy mismo. Jesús sabe y conoce tu corazón. Ahí quiero llegar ahí a ese punto, a fondo de tu corazón. Jesús sabe las luchas que tienes. Jesús sabe las noches de insomnio que pasas, los días de ansiedad que pasas. Dios sabe los días que ya no quieres seguir adelante. Dios sabe las veces que te han maltratado, que alguien te ha hecho sentir lo peor de este mundo. Dios sabe cómo tú te sientes en este momento. Dios sabe cada cosa específica de allí de tu corazón. Dios la conoce hoy. Y hoy tú has venido aquí a este lugar. Tú has venido hoy a este lugar. ¿Cómo esta multitud, así como esta multitud se acercó a Jesús? Cuando Jesús te ve con la necesidad que tú has venido. Jesús, quiero que pongas esto en tu corazón. Jesús puede hacer algo en tu vida grande, siempre que tú te acerques de todo corazón. Siempre que tú te acercas a Él de todo corazón, Jesús lo puede hacer. Hay milagros que tú has estado esperando por días, por años, y no han sucedido. Pero cuando te acercas a Jesús, Él puede hacer todas esas cosas. Yo quiero que pongas esto en tu espíritu. A Jesús se acercan los enfermos, todos estos. Y Jesús, en primer lugar, empieza a sanar los mudos. Dice el último verso que leímos. Mira el último verso que leímos. Si me lo pueden poner, por favor, para que lo leamos todos juntos. El último verso que leímos, mira, es el 28. Entonces respondiendo Jesús, no, es el primer verso, el Mateo 15, 28 al 31. De manera que la multitud, escucha esto, de manera que la multitud, escucha, se maravillaba viendo a quienes. Escucha, a los mudos que hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver. Quítame el verso, por favor. Escucha esto. La gente se acerca enferma a Jesús. Y cuando se acercan a Jesús, los mudos comienzan a hablar. Imagínate esto, que los mudos se acercan a Jesús
Y al acercarse a Jesús, Jesús los ve y se acerca a él. Y aquel mudo, solo Jesús se acerca y comienza a hablar. Escucha esto, la lengua del mudo se desata y comienza a hablar. ¿Por qué? Solo porque ellos se acercaron a Jesús. Si tú no lo buscas, no lo vas a encontrar. Los mudos estaban ahí. Aquel mudo que no se acercó, no recibió el habla, no pudo hablar. ¿Por qué? Porque no se acercó a Dios. ¿Quiénes fueron los mudos que comenzaron a hablar? Aquellos que se acercaron a Dios, aquellos que se acercaron en ese momento. Ellos se acercaron a Jesús y los mudos comienzan a hablar. Imagínate 10 mudos, no sé cuántos mudos había en ese grupo. 10 mudos, todos hablando. Esto es un milagro, esto es una maravilla que solo Jesús lo puede hacer. Ahora, los mudos comienzan a hablar. Esto es algo muy interesante. Los lisiados comienzan a ser sanados. Aquellos que les faltaba una mano, ahora dice la otra traducción, son restaurados. La mano les era restaurada, su visión les era restaurada. Ahora todo su pie, su interior les eran restaurados. ¿Por qué? Porque se acercaron a Jesús y entonces comienzan a ser restaurados. Aquel que llegó en silla de ruedas, aquel que llegó arrastrándose, aquel que llegó cargado por 2 hombres, 2 familiares, salió de allí saltando y danzando porque llegó donde estaba Jesús y él hizo el milagro grande de darle fuerza en los pies para que él saliera caminando de ese lugar. Jesús estaba ahí. Jesús está ahí. Los mudos comienzan a hablar. Oye, qué interesante sería que hayan 10 mudos y que comiencen a hablar. Y te voy a decir una cosa, y ahora son los mudos físicamente. Ok, me refiero a los mudos físicamente, de habla físicamente, que no pueden hablar. Qué interesante sería que en un lugar haya 10 mudos y los 10 mudos de repente no pueden hablar y de repente comiencen a adorar a Dios. Y que digan, Dios me sanó, Cristo me sanó, y comienzan a dar gloria a Dios. Y todos maravillados. Ahora, esto es muy interesante. Los mudos comienzan a hablar, pero los mudos esos, lo que tenían mal era algo en su lengua o en sus cuerdas vocales. El mudo prácticamente es lo que le pasa. Pero ¿qué pasa con aquellos, ahora sí dentro de esto, qué pasa con aquellos mudos espirituales? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Esto es algo muy interesante. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa con aquellas personas que de cierta manera son mudos espiritualmente? Hoy Dios está aquí y hoy Dios puede hacerte que seas una persona que hables, que grites, que adores. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer hoy. ¿Sabes una cosa? Esto es muy importante, esto es muy interesante. Los mudos hablan. Y qué maravilloso eso. Mira, si tu hijo fuera mudo, ¿tú quisieras que hablara? ¿Cómo te alegrarías? ¿Qué quisieras que tu hijo diga? Papá, te quiero mucho. ¿Te gustaría escuchar esas palabras? Gracias a Dios tu hijo no es mudo. Pero algunas personas son mudas y quisieran decirle a alguien, oye, te quiero mucho con su voz. Pero no lo pueden hacer. ¿Cuánto? Escucha esto y te lo voy a cambiar un poquito. ¿Cuánto crees que Dios quisiera escuchar de tus labios, de tu corazón? Que tú le digas cuánto lo amas. Que tú le digas, papito, gracias por darme la vida. ¿Cuánto crees que Dios quisiera o quiere escuchar palabras del fondo de tu corazón diciéndole, gracias por darme la vida? Y hoy es un día muy interesante porque estamos aquí. Los mudos comienzan a hablar. Los lisiados son sanados. Los cojos tiraron la silla de ruedas y salen corriendo porque Jesús estaba ahí y Jesús los comenzó a sanar. Los que no podían caminar llegaron, que otros los llevaban y ahora salen ellos caminando por sí solos. Ya no dependen de nadie. Ahora Dios hizo el milagro y ellos son sanados y caminan por sí solos. Imagínate qué interesante es esto. Y luego hay algo más interesante que dice que los ciegos ven. Qué interesante y qué difícil es que un ciego llegue a buscar a Jesús. Es muy difícil porque un ciego no puede ver para dónde va. Un ciego escucha, pero no puede buscar a Jesús. No puede dirigirse a dónde está Jesús.
no puede ver. Ahora escuchar, esto es muy, muy interesante. Jesús viene y está ahí y sana a los ciegos, sana a los mudos, sana a los cojos y sana a los lisiados. Y yo quiero decirte algo hoy. Muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús. ¿Y qué recibimos? ¿Qué milagro recibimos? ¿Qué milagro recibimos cuando nos acercamos a Jesús? Bueno, Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha ayudado en muchas cosas. Pero hoy en este momento yo quiero decirte una cosa. Si tú no te acercas a Jesús, tampoco lo vas a encontrar. Porque para que tú te acerques a Jesús, para que tú lo encuentres, tienes que comenzar a buscarlo. Y hay una iglesia, hay el 80% de la iglesia, yo estoy terminando ya, el 80% de la iglesia a nivel general, no tiene una relación con Dios. Ahora, un punto muy interesante que quiero tomar un momento más allí, mira esto. Al final en los versos dice, que cuando dice que los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Al Dios de quién? Ok. Al Dios de Israel. Otro punto que necesito que te acuerdes. ¿Y glorificaban al Dios de quién? Tú tienes un Dios, ¿no? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Jesús. ¿Estás seguro? Jehová de los ejércitos. El poderoso en batalla, el león de la tribu de Judá. Muchos nombres. ¿Quién es tu Dios? Ahora, pero si Él es tu Dios, ¿por qué lo dejas en segundo lugar? Tenemos un Dios, ¿no? Y al Dios que tienes tú, ¿en qué lugar lo tienes que poner? En el primer lugar. Pero ¿por qué pones el trabajo antes que a Dios? No me quiero meter más ahí. ¿Pero por qué pones los hijos antes que a Dios? ¿Por qué pones a tu esposo antes que a Dios? ¿A tu esposa antes que a Dios? ¿Por qué pones otras cosas antes que a Dios? Entonces tu Dios no es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, sino que tu Dios es lo que tú pones primero. Ese es tu Dios. La Biblia dice, y se maravillaban al ver lo que hacía el Dios de Israel. Ahora, paso a un siguiente punto. El Dios de Israel. Cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Escucha esto, yo me preguntaba, y Dios no pudo decir, porque investigué todas las traducciones, todo. Y Dios no pudo decir, yo soy el Dios de Abraham, Jacob e Isaac. ¿No pudo decir eso? ¿O por qué Dios no dijo, yo soy el Dios de estos tres? No dijo así. En cada uno que dijo, Dios hizo un espacio. Él dijo, soy el Dios de Abraham, punto. Soy el Dios de Jacob, punto. Y soy el Dios de Isaac. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tenía una relación diferente con Dios. Cada uno de ellos conocía de una manera diferente a Dios. Ahora te hago una pregunta yo a ti. ¿Cuántos conocen a Dios? No me contestes, contéstate tú. ¿Conoces a Dios? ¿Quién es Dios? Como estábamos diciendo en la vigilia, son preguntas para niños de kindergarten. ¿Quién es Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Cuando tú conoces a alguien, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo tú empiezas a conocer más a profundidad a alguien?
pasando tiempo en una relación con esta persona. Muchos de ustedes me conocen a mí, ¿no? Pero ustedes no me conocen a profundidad. ¿Por qué? Porque ustedes no pasan tiempo conmigo. Tú no puedes decir que conoces a alguien cuando lo saludas cada 8 días. ¿O sí? Tú no puedes decir que conoces a Leslie cuando la saludas cada domingo que viene. Tú no puedes decir que conoces a tu vecino cuando cada mañana, hola, buenos días, y es todo. ¿Conoces a esa persona? Tú no conoces a esa persona cuando cada fin de semana ves que sale a barrer el patio, a hacer una carne asada, es tu vecino, y tú lo saludas y le dices hola. ¿Lo conoces? ¿Serías capaz de dejar de tu hijo de 2 años a ese vecino? ¿Por qué? Porque no lo conoces. Entonces, pero si tú a ese vecino llevas 3 años viviendo con él y en los 3 años, día a día, compartes 1 hora, el fin de semana 2 horas, el fin de semana entero con él, de vez en cuando, ¿lo estás conociendo? Sí. Tal vez tendrías más confianza para dejarle a tu hijo, porque ya lo empiezas a conocer. No lo vas a terminar de conocer, por supuesto que no, pero lo estás conociendo. Y cuando nosotros decimos de Dios, hablamos de Dios, conocemos verdaderamente a Dios, yo quiero dejarte con esto en este momento. Para tú conocer a Dios, tienes que tener una relación con Dios. Te digo una cosa, conocer a Dios no es venir a la iglesia cada 8 días. Llévate esto en tu corazón, llévate esto en tu mente. Conocer a Dios no es leer un verso cada 3 días. Conocer a Dios no es orar cada 3 días. Conocer a Dios no es venir y ofrendar. Conocer a Dios no es venir y cantar. Conocer a Dios no es venir 3 veces a la semana a la iglesia. Aunque eso está bien que tú vengas, pero conocer a Dios no es venir a la iglesia 3 veces por semana. Yo quiero poner esto en ti. Tenemos mucho tiempo de cristianos. ¿Conoces a Dios? Te digo esto. Si tú ves una vez a una persona cada 8 días, ¿lo vas a conocer? No. Esa persona, para conocerlo, tú tienes que tener una relación con él. Y ahí comienzas a conocerlo. Ahora, esto es muy interesante, porque cuando tú quieres conocer a Dios, te acercas a Él y comienzas a pasar tiempo con Él. Y ahí es donde Dios empieza a obrar, donde Dios empieza a hacer grandes cosas dentro de ti. Ahora, la pregunta sería hoy, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no nos acercamos a Dios? Y vas a decir, sí, yo estoy aquí en la iglesia. Yo estoy aquí. Pero acercarse a Dios, conocer a Dios, es algo más que simplemente orar cada 8 días. La mayoría de católicos van a la iglesia cada domingo. La mayoría de gente va a la iglesia el día de la Virgen de Guadalupe, una vez al año. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Está mal? No, no está mal. Pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Dios. Conocer a Dios es vivir enamorado de Dios día y noche. Es vivir en una relación con Dios todos los días de nuestra vida. Eso es conocer a Dios y acercarse a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, comienzas a tener una relación con Él. Y de esa relación tú comienzas a conocer a Dios. Yo quiero que en este momento miremos esto. ¿Cuánto tiempo podemos decir ya me acerqué a Dios mucho?
Ya nos acercamos a Dios. Ahora, si ya nos acercamos a Dios, ¿cómo es Dios? Dios es esto. ¿Sabes? La mayoría de gente piensa que Dios es un hombre que está con un látigo ahí esperando que tú peques para castigar. La mayoría de gente piensa eso, que Dios está como un policía ahí esperando que tú falles para castigarte. La mayoría de gente tiene ese concepto de Dios, esperando que tú te equivoques para corregirte con un látigo. El policía está esperando que tú vayas más de la velocidad para multarte. Y la mayoría de gente piensa que Dios es así. Pero Dios no es ese Dios que tú crees. Dios es ese Dios que mientras tú estés más perdido en el pecado y te acercas a Él, más pronto está a perdonarte Dios. Ese es ese Dios. El Dios que vino y perdonó a todos aquellos que estaban perdidos en pecado. Ese Dios que viene y perdona lo peor que tú hayas hecho, Dios lo perdona. Pero la mayoría de cristianos religiosos presentan un Dios que está esperando que tú te equivoques para darte con un látigo. Ese no es Dios. Yo quiero que hoy en este momento medites en esto. Yo quiero que medites y que cada vez que te acerques a Dios, comiences a decirle a Dios: aquí estoy, me he acercado a ti. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Qué milagros necesitamos? Vamos, hoy te quiero dejar meditando con esto. Quiero terminar diciéndote: mira, cuando nosotros nos acercamos a Dios, algo grande puede suceder. Esta multitud se acercó a Dios y la mayoría de los enfermos fueron sanados. Cuando tú te acercas a Dios, vas a recibir ese milagro que tú estás pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero tienes que acercarte a Dios. Tienes que venir a Dios. Tienes que acercarte a Dios, porque Dios, mira, porque Dios está ahí esperando. Pero el que no quiere acercarse muchas veces eres tú. Así es que hoy en este momento te voy a dejar con eso. Comienza a acercarte a Dios. Y vas a decir: pastor, estoy aquí en la iglesia, me estoy acercando a Dios. Puede que sí, estás en la iglesia y eso es bueno, que tú te acerques a Dios. Pero ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu caminar diario, en tu trabajo? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo pasas a diario con Dios? Hoy yo quiero que medites en esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios diariamente? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en una relación con Dios? Yo quiero que en este momento medites. Vamos a orar en un momento. Yo quiero que medites. Vamos a orar en un momento. Dios es un Dios de poder. Ponte de pie. Ese Dios ese Jesús que estaba ahí, hoy está aquí. Vamos, yo quiero que oremos juntos. Tómate este tiempo para meditar. ¿Qué te falta? ¿Cuánto te falta? El milagro que tú estás esperando ha venido, está ahí. Vamos. ¿Qué has estado haciendo? Dios hoy está aquí. Medita en este momento. Ese Jesús que comenzó a sanar, ese Jesús que sanó a todos los que se acercaron en ese momento, ese Jesús hoy está aquí. Vamos, yo te invito a que oremos juntos.